Mi hermano estaba sin hogar y no lo supe hasta que apareció en mi puerta en Nochebuena. Soy Chris, tengo 35 años y vivo en un tranquilo vecindario suburbano con mi esposa, Claire, y nuestros dos hijos, Mad, que tiene 7 años, y Ben, que tiene 4. La vida es bastante rutinaria, trabajo en una oficina de 9 a 5, un empleo estable aunque no muy emocionante, y paso la mayor parte de mi tiempo libre yendo y viniendo entre eventos escolares, compras de supermercado y barbacoas de fin de semana. Es el tipo de vida que solía considerar aburrida cuando era más joven, pero ahora he llegado a apreciar su previsibilidad. Sin embargo, las cosas no siempre fueron tan simples. Si hace 10 años alguien me hubiera dicho que acabaría aquí, no lo habría creído. Crecí en una vida que era todo menos tranquila, en gran parte gracias a mi hermano mayor, Liam. Él tiene 2 años más que yo, y si yo era el tipo cauteloso que seguía las reglas, Liam era exactamente lo opuesto. Siempre era el centro de atención, el chico de oro, el que tomaba riesgos, el que todos parecían adorar. Mientras tanto, yo era el niño que hacía sus deberes, limpiaba después de cenar y pasaba desapercibido la mayor parte del tiempo. Nuestros padres no facilitaron las cosas, tenían una manera de poner a Liam en un pedestal, como si nunca pudiera equivocarse. Incluso cuando lo atrapaban escapándose de noche o gastándose toda su paga en un solo fin de semana, lo justificaban diciendo que Liam era Liam. Yo, por otro lado, recibía sermones por los errores más pequeños. Esa dinámica se quedó con nosotros mientras crecíamos, latente incluso cuando no estábamos peleando activamente. Las grietas realmente comenzaron a hacerse visibles cuando nuestro padre falleció hace 2 años. Fue algo repentino, un ataque al corazón que ninguno de nosotros vio venir. El funeral fue un torbellino de dolor y tensiones. Liam y yo no pudimos ponernos de acuerdo en nada, desde el elogio hasta cómo manejar las pertenencias de papá. Se dijeron palabras feas, y para cuando terminó el servicio, Liam se fue furioso y no volvimos a hablar desde entonces. Ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera un me gusta en las redes sociales, era como si hubiera desaparecido. Mentiría si dijera que nunca pensé en él. Las festividades eran las más difíciles. Siempre había un momento, como cuando estábamos poniendo el árbol de Navidad o viendo a los niños abrir sus regalos, en el que me preguntaba qué estaría haciendo Liam. ¿Estaba celebrando con amigos? ¿Pensaba en nosotros alguna vez? Trataba de apartar esos pensamientos, pero siempre volvían. Este año, la Nochebuena parecía como cualquier otra. Claire había llenado la casa con el aroma a canela y pollo asado. Mad y Ben corrían por todas partes, discutiendo sobre quién pondría la estrella en el árbol. Yo estaba poniendo la mesa, contando platos y preguntándome si había comprado suficiente vino, cuando alguien llamó a la puerta. Ya estaba oscuro fuera y no esperábamos a nadie. Claire me miró desde la cocina con una expresión de duda. ¿Quién podría ser? Abrí la puerta y ahí estaba él, Liam. Pero no el Liam que recordaba. Parecía mayor, más delgado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Su ropa estaba arrugada y gastada, y llevaba una mochila colgada de un hombro. Por un momento me quedé ahí parado, mirándolo, sin saber si estaba imaginando cosas. Hola, Chris, dijo con una voz baja y algo ronca. Siento parecerme así, pero ¿puedo pasar? Las palabras quedaron flotando en el aire y, por un segundo, no supe qué hacer. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara y decirle que se largara. Otra parte, la que recordaba todas las veces que me cuidó cuando éramos niños, quería jalarlo adentro y exigirle saber qué le había pasado. Antes de que pudiera decir algo, Claire apareció detrás de mí, puso una mano en mi hombro y me dio una mirada que decía, déjalo entrar. Me hice a un lado y Liam entró, sus ojos recorrían la casa como si esperara que alguien le dijera que no pertenecía ahí. Los niños se asomaron desde la sala, curiosos por el extraño. Mad preguntó, ¿quién es ese, papi? Le dije que era el tío Liam y los mandé de vuelta a jugar. Liam les dedicó una pequeña sonrisa cansada, pero no llegó a sus ojos. Lo llevamos a la cocina, donde la mesa ya estaba puesta. La vista de la comida lo hizo detenerse por un segundo antes de apartar la mirada. Fue entonces cuando noté lo hundidas que estaban sus mejillas y cómo sus manos temblaban ligeramente al poner su mochila en el suelo. ¿Quieres café o algo de comer?, preguntó Claire con una voz suave. Liam dudó y luego asintió, un café estaría genial. Mientras Claire se movía para preparar el café, Liam me miró con los hombros tensos. Sé que esto es mucho para soltar de golpe, dijo en voz baja, pero no sabía a dónde más ir. No respondí de inmediato,
todavía estaba tratando de asimilar el hecho de que estaba parado en mi cocina después de 2 años de silencio. No fue hasta que preguntó si había algún lugar donde pudiera quedarse unos días que me di cuenta de algo. Liam no solo estaba de visita, necesitaba ayuda. Y así, de pronto, la vida tranquila y predecible a la que me había acostumbrado se puso patas arriba. Una vez que Liam estuvo dentro, Claire y yo intercambiamos una mirada. Fue una de esas conversaciones silenciosas que tienes después de años de matrimonio, donde ambos saben exactamente lo que el otro está pensando. Ella señaló con la cabeza hacia el pasillo y capté la indirecta. Les dijimos a Mad y a Ben que terminaran su cena en la sala de estar y llevamos a Liam a la cocina para tener algo de privacidad. Se sentó a la mesa con los hombros caídos, aferrando su taza de café como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Claire estaba de pie cerca, con los brazos cruzados, pero no de una manera hostil, más bien parecía que se preparaba para lo que fuera a salir de la boca de Liam. Entonces, empezó a hablar, y cuando lo hizo, se abrieron las compuertas. Había estado sin hogar durante 6 meses. Todo comenzó cuando perdió su trabajo. Había estado trabajando como contratista independiente, y su cliente principal, del que dependía para la mayor parte de sus ingresos, de repente terminó el contrato. Una mala racha tras otra y, antes de darse cuenta, estaba atrasado en el pago del alquiler. Su casero no estaba interesado en esperar, y en unas pocas semanas lo desalojaron. Al principio, intentó quedarse con amigos, durmiendo en sofás aquí y allá, pero eso solo duró un tiempo. Las personas se cansaron de tenerlo alrededor, o él sentía que estaba abusando de su hospitalidad. Finalmente, terminó viviendo en su coche. Liam hizo una pausa y tomó un respiro tembloroso. No quería pedir ayuda, dijo en voz baja, mirando fijamente su café. Me daba vergüenza, y no pensé que quisieran saber de mí después de todo eso. Eso me golpeó fuerte, pero lo dejé de lado por el momento, había problemas más urgentes. Le pregunté por qué no había contactado a mamá o a alguien más de la familia. Su rostro se endureció ante eso. Nos dijo que mamá lo había bloqueado después de una pelea por dinero. Al parecer, había ido a pedirle ayuda unos meses después de que papá muriera y todo terminó en una gran discusión. Ella lo acusó de ser irresponsable y él dijo cosas de las que claramente se arrepentía porque ahora ni siquiera le tomaba las llamadas. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera el tema del testamento de papá. Liam lo mencionó casi como un pensamiento al azar, pero yo sabía a dónde iba con esto, todavía sentía que había salido perdiendo. Le recordé, tan calmadamente como pude, que papá nos dejó partes iguales. La diferencia era que Liam había gastado su parte en un año, mientras que yo usé la mía para empezar a ahorrar para el futuro de los niños. Apenas terminé de decirlo cuando me interrumpió, diciendo que yo no entendía lo que era estar en su posición. La tensión en la habitación era tan espesa que parecía que estábamos de vuelta en el funeral, intercambiando acusaciones frente a un montón de familiares atónitos. Claire intervino antes de que las cosas se intensificaran, señalando que lo importante ahora era ayudar a Liam a recuperarse, no volver a discutir viejas disputas. Eso pareció hacernos reaccionar. Liam bajó la mirada, avergonzado, y yo respiré hondo. Ella tenía razón, habría tiempo para lidiar con el pasado más adelante. Ahora mismo, estaba sentado frente a mí, sin hogar y claramente luchando. Empezamos a hablar de cosas prácticas, ¿qué necesitaba? Comida, obviamente, un lugar donde quedarse y un plan para lo que venía después. Claire sugirió que se quedara en la habitación de invitados por unos días, al menos hasta que pasara la Navidad, para que pudiera descansar y pensar en sus próximos pasos. Estuve de acuerdo, pero dejé claro que esto no era una solución a largo plazo. Liam asintió, aliviado, pero también como si le doliera aceptar la oferta. En ese momento, Maddie entró en la cocina con su conejo de peluche en la mano. Miró a Liam y preguntó, ¿te vas a quedar con nosotros, tío Liam? Su voz estaba llena de curiosidad inocente, y eso nos tomó a todos por sorpresa. Liam le dio una pequeña sonrisa y asintió. Mad sonrió de oreja a oreja y corrió a contárselo a Ben. Su emoción me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que vieron a su tío. Esa noche cenamos juntos. No fue exactamente cómodo, había una tensión no dicha en el aire, pero no fue tan incómodo como esperaba. Liam no comió mucho al principio, pero mientras los niños hablaban y Claire mantenía la conversación ligera, empezó a relajarse. Para cuando llegó el postre, estaba comiendo como un hombre que no había tenido una comida decente en días. Claire también lo notó y vi cómo apartaba en silencio algunas sobras para que las llevara a la habitación más tarde.
Después de la cena, Liam me ayudó a recoger la mesa y Claire le mostró la habitación de invitados. Me quedé abajo limpiando y pensando en lo rápido que todo había cambiado. Hace unas horas nos estábamos preparando para una tranquila Navidad en familia, ahora mi hermano distanciado estaba arriba, sin hogar y tratando de reconstruir su vida. No era la festividad que esperaba, pero al mirar el pastel que sobró en la encimera y escuchar el débil sonido de mis hijos riendo en la sala de estar, me di cuenta de que era el comienzo de algo completamente distinto. A la mañana siguiente, encontré a Liam sentado en la mesa de la cocina antes de que alguien más se levantara. Se había duchado y llevaba ropa limpia que Claire debió haberle dejado, pero había algo de inquietud en él. Tenía las manos envueltas alrededor de una taza de café, mirando por la ventana como si estuviera a millones de kilómetros de distancia. Después de servirme mi propio café, salí a revisar los cubos de basura y noté su coche estacionado en la acera. No era difícil entender por qué vivía en él, el asiento trasero y el maletero estaban llenos de pertenencias al azar, ropa, algunas cajas e incluso lo que parecía ser un saco de dormir enrollado. Ver eso hizo que todo lo que nos contó la noche anterior se sintiera mucho más real. De vuelta en la casa, me senté frente a él y comenzamos a hablar. Poco a poco empezó a abrirse más. Me contó cómo había empeñado la mayoría de sus objetos de valor durante los últimos 6 meses solo para mantener el coche en funcionamiento, herramientas, electrónicos e incluso algunos artículos familiares antiguos que había guardado. Su coche era lo único que no podía perder porque sin él no tendría dónde dormir. La conversación giró hacia el dinero. Liam admitió que estaba ahogado en deudas. Las facturas impagas se habían acumulado después de que perdió su trabajo y las cosas empeoraron cuando un negocio en el que había invertido la mayor parte de sus ahorros fracasó de manera espectacular. No me dio detalles, pero sonaba como uno de esos esquemas para hacerse rico rápidamente que nunca funcionan. Mientras lo escuchaba, comencé a sentir que la frustración se acumulaba. Le señalé que siempre había sido imprudente con el dinero, que nunca escuchaba consejos cuando se trataba de planificar el futuro. No lo hice a propósito, pero mis palabras salieron más duras de lo que pretendía. Liam no lo tomó bien. Me respondió diciendo que lo había abandonado después de que papá murió, actuando como si fuera demasiado bueno para lidiar con sus problemas. El ambiente entre nosotros se volvió pesado, con las viejas heridas de nuestra última pelea volviendo a la superficie. Antes de que las cosas se salieran de control, Claire entró con los niños. Maddie y Ben se iluminaron al ver a Liam. Ben se subió a su regazo y le preguntó, ¿por qué no tienes una casa, tío Liam? La pregunta quedó flotando en el aire, inocente y, sin embargo, tan cargada. Liam no tuvo respuesta, simplemente abrazó a Ben con fuerza y miró hacia otro lado. Claire, percibiendo la tensión, sugirió que buscáramos ayuda para que se pusiera en contacto con mamá. Mencionó que Liam también necesitaba un teléfono, admitió que le habían cortado la línea hace meses, por lo que ni siquiera tenía una forma confiable para que los posibles empleadores se contactaran con él. Sugerí buscar ayuda en refugios locales o recursos comunitarios. Se veía avergonzado ante la idea, pero eventualmente aceptó. No era fácil para él tragarse su orgullo, pero necesitaba el apoyo y, en el fondo, creo que lo sabía. Encontró un refugio cercano que ofrecía asistencia con colocaciones de trabajo temporales, y prometí llevarlo al día siguiente. A medida que avanzaba el día, hubo pequeños momentos en los que vi destellos de Liam que recordaba. Ayudó a Ben a armar uno de sus juguetes de Navidad, y su risa, por primera vez en mucho tiempo, era genuina. Maddie insistió en darle a Liam uno de sus regalos, un adorno hecho a mano que había hecho en la escuela. «Es para tu árbol cuando tengas una casa», le dijo. Ese momento nos conmovió a todos. Liam intentó rechazarlo, pero Mad no se lo permitió y al final lo aceptó con los ojos brillando. Más tarde, mientras los niños jugaban, Liam y yo trabajamos en su currículum. Estaba en muy mal estado, por decirlo menos. No lo había actualizado en años y, sin acceso confiable a Internet, no había podido solicitar mucho. Pasamos unas horas ajustándolo y configurándole una cuenta básica de correo electrónico para las solicitudes de trabajo. Al final, se veía más esperanzado de lo que había estado en todo el día. Esa noche tuvimos una cena tranquila. Claire había hecho una cazuela y, aunque el ambiente seguía siendo un poco tenso, había algo de calidez en él. Antes de irse a la cama, Liam preguntó si podíamos establecer un plazo para su estancia. No quería abusar de nuestra hospitalidad y, honestamente, aprecié que lo mencionara. Acordamos 2 semanas, un plazo hasta Año Nuevo para ayudarlo a estar en una posición más estable.
Esa noche, mientras cerraba la casa, no pude evitar sentir el peso de todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Liam no era la misma persona que había sido hace 2 años, y tal vez eso no era algo malo. Por primera vez en años, sentí que estábamos avanzando, con cautela, pero avanzando al fin. La primera semana después de Navidad fue un torbellino de actividad. Liam se dedicó completamente a buscar trabajo. Para la víspera de Año Nuevo, tenía un currículum pulido, una cuenta de correo electrónico recién creada y una lista de empresas locales a las que había enviado solicitudes. Pasamos horas frente a mi computadora revisando tablones de empleo y, aunque el progreso fue lento, hubo un cambio notable en su actitud. Parecía más concentrado, como si empezara a creer que podía salir del agujero en el que había caído. Unos días después del Año Nuevo, lo llevé a un refugio cercano que ofrecía servicios de apoyo para personas en situaciones como la suya. Una trabajadora social con la que se reunió fue paciente y minuciosa. Le explicó opciones para colocaciones laborales temporales y le indicó recursos de vivienda que no sabía que existían. Esperé en el vestíbulo mientras hablaban, y cuando salió, parecía más optimista de lo que lo había visto en meses. Pero en el camino de regreso a casa, ese optimismo se desmoronó de repente. Liam se derrumbó con lágrimas corriendo por su rostro mientras admitía lo avergonzado que se sentía por cómo había terminado su vida. Hablaba entrecortado, mencionando lo difícil que había sido seguir adelante cuando todo parecía estar en su contra. Mantuve los ojos en la carretera, sujetando el volante con más fuerza de la necesaria, sin saber cómo responder. En casa, Claire me apartó a un lado. Podía notar que estaba dividido entre querer ayudar y sentirme frustrado por todo el esfuerzo que requería poner a Liam de nuevo en camino. Me recordó que él estaba intentándolo, que ya había hecho más progreso en una semana que en meses por su cuenta. Era una perspectiva que necesitaba escuchar, aunque en ese momento no estaba listo para admitirlo. Unos días después, Liam consiguió su primera entrevista, un puesto de medio tiempo en un almacén local. Estaba nervioso, pero decidido. Me di cuenta de que se miraba en el espejo del pasillo, claramente incómodo con su ropa desgastada. Claire también lo notó y insistió en que lo lleváramos de compras para conseguir algo más presentable. Esa tarde fuimos a una tienda de descuentos donde Claire escogió algunas piezas asequibles y profesionales para él. La tensión comenzó a crecer de nuevo cuando Liam hizo un comentario sobre lo fácil que debía ser para nosotros permitirnos cosas como esa. No fue directamente hostil, pero llevaba un tono que dolió. Respondí de inmediato, recordándole que había trabajado duro para construir la vida que tenía. Sentí que estábamos al borde de otra discusión. Claire, siempre la mediadora, intervino. No se anduvo con rodeos, señalando que ambos seguíamos aferrándonos a viejos rencores que no ayudaban a nadie. No era la primera vez que decía algo así, pero escucharlo en medio de una tienda llena de gente tuvo un impacto diferente. Liam me sorprendió al disculparse, admitió que parte de su frustración provenía de los celos, que envidiaba la estabilidad de mi vida, aunque no siempre lo demostrara. Al día siguiente, Liam comenzó su nuevo trabajo. Era un trabajo duro, físicamente exigente y lejos de ser glamoroso, pero esa noche llegó a casa exhausto y orgulloso. Nos contó sobre cómo había levantado cajas pesadas y cómo los trabajadores más veteranos le habían mostrado el funcionamiento del lugar. Estaba claro que no estaba acostumbrado a este tipo de labor, pero estaba decidido a continuar. Ese fin de semana nos sentamos con un cuaderno y trabajamos en un presupuesto básico. Hablamos sobre los próximos cheques de pago y cómo podía asignar el dinero para cubrir sus necesidades inmediatas. Arreglar su coche estaba en la parte superior de la lista, apenas funcionaba y no duraría mucho más sin reparaciones. Liam me escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. Era lo más práctico y enfocado que lo había visto en años. Al final de la semana, había pequeños pero notables cambios. La confianza de Liam estaba creciendo y comenzaba a sentirse más como él mismo. Compartimos una cena tranquila ese domingo, solo nosotros 4. Maddie y Ben charlaban sobre su fin de semana y Claire mantenía un ambiente ligero. Liam estaba sentado a la mesa, comiendo lentamente, pero había una calma en el que no había estado allí antes. Después de la cena, Liam se ofreció a lavar los platos, algo que no había hecho desde que llegó. Al verlo en la cocina, no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Por primera vez sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta, todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos ahora parecía que estábamos yendo juntos. La segunda semana del nuevo trabajo de Liam comenzó con un desastre. El lunes por la mañana,
justo cuando salía para trabajar, su coche finalmente dejó de funcionar. Recibí una llamada frenética alrededor de las 7 de la mañana. Estaba varado al costado de la carretera, a solo unas pocas millas de la casa. El motor no encendía y sonaba desesperado, sin saber qué hacer. Para cuando llegué, su coche era un desastre, el capó estaba levantado y aún salía humo del último intento por encenderlo. Una mirada rápida me dijo que no sería una reparación sencilla. Llevamos el coche a un taller cercano y el presupuesto fue en malas noticias, las reparaciones costarían más de lo que valía el coche. Liam estaba atrapado, no podía pagar las reparaciones y mucho menos comprar otro coche. Me preguntó si pensaba que el taller aceptaría pagos a plazos, pero podía ver la preocupación en su rostro. No quería pedírmelo directamente, pero la implicación estaba ahí. Me dejó en una posición difícil. Prestarle el dinero no era algo pequeño para nosotros. Claire y yo teníamos nuestras propias responsabilidades financieras y ya había hecho mucho por él. Pero dejar que faltara al trabajo tampoco era una opción, apenas estaba volviendo a encarrilar su vida y no quería verlo perder ese impulso. Después de una larga pausa, me ofrecía llevarlo al trabajo el resto de la semana mientras encontrábamos una solución. Dudó antes de aceptar y podía notar que no le resultaba fácil hacerlo. El orgullo seguía siendo un factor importante para Liam, incluso después de todo lo que había pasado. Esa noche, Claire y yo nos quedamos despiertos hasta tarde discutiendo la situación. Ella, como siempre, fue práctica, señalando que no podíamos seguir rescatando a Liam indefinidamente. Al mismo tiempo, sugirió una solución que no había considerado: contactar a nuestra madre. A pesar de las afirmaciones de Liam de que ella lo había dejado de lado, Claire pensó que podría estar dispuesta a ayudar si le explicaba lo grave que era la situación. Al día siguiente, llamé a mamá. No fue una conversación fácil, estaba escéptica desde el principio, haciendo comentarios sobre cómo Liam siempre parecía meterse en problemas. Pero después de un poco de persuasión, accedió a reunirse con él. No estaba emocionada, pero dijo que lo escucharía. Organizar la reunión fue otro desafío. Liam se mostró reacio, pero insistí, recordándole que esta era una de las pocas opciones que nos quedaban. Finalmente aceptó y arreglé que nos encontráramos en su casa esa noche. El reencuentro fue tenso, por decirlo menos. Mamá abrió la puerta con los brazos cruzados, su expresión cautelosa. Liam estaba allí parado, incómodo, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Me hice a un lado, dejando que manejara la conversación. Comenzaron despacio, ambos cuidadosos con sus palabras. Liam explicó su situación, poniéndolo todo sobre la mesa sin excusas. Podía ver cómo mamá se ablandaba, aunque trataba de ocultarlo. Después de una ida y vuelta, ella ofreció cubrir el costo de las reparaciones del coche, pero con una condición: Liam tenía que aceptar devolvérselo en un plazo de 3 meses. Dejó en claro que esto no era caridad, era un préstamo. Liam aceptó sin dudarlo y estrecharon las manos. No fue un momento cálido, pero fue un paso hacia la reconciliación. Los días siguientes trajeron sus propios desafíos. El trabajo en el almacén estaba pasando factura a Liam. Una noche llegó a casa con una lesión menor, nada grave, pero suficiente para preocuparme. Le sugerí que empezara a buscar un trabajo menos exigente físicamente. Al principio lo desestimó, diciendo que no quería renunciar tan pronto después de empezar, pero con un poco de persuasión aceptó postularse para un puesto en una tienda cercana que estaba contratando. Casi al mismo tiempo, la trabajadora social del refugio le sugirió unirse a un grupo de apoyo para personas que estaban reconstruyendo sus vidas. Liam dudó, diciendo que no era lo suyo, pero después de un poco de insistencia, decidió intentarlo. La primera reunión fue difícil para él, no estaba acostumbrado a abrirse frente a extraños, pero volvió con una sensación de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Al final de la semana, las cosas empezaron a estabilizarse. El coche de Liam fue reparado y volvió a la carretera gracias a la ayuda de mamá. Consiguió una entrevista para el puesto en la tienda, que ofrecía mejores horarios y menos esfuerzo físico que el trabajo en el almacén. El viernes por la noche, compartimos un raro momento de tranquilidad. Los niños estaban dormidos, Claire leía en el sofá y Liam estaba sentado frente a mí con una taza de té. Por primera vez en años, sentí que estábamos en la misma sintonía. «Sabes», dijo, rompiendo el silencio, «no habría llegado tan lejos sin ti». No fue un momento dramático, pero fue suficiente. Por primera vez, sentí que realmente estábamos superando esto juntos.
La entrevista para el trabajo en la tienda minorista fue mejor de lo que cualquiera de los dos esperaba. Liam me llamó después de que terminó, sonando cautelosamente optimista. 2 días después, consiguió el empleo. No era a tiempo completo, pero las horas eran regulares, el salario era ligeramente mejor que el del trabajo en el almacén y, lo más importante, no era tan exigente físicamente. El alivio en su rostro cuando llegó a casa esa noche lo decía todo, parecía el primer gran paso hacia la estabilidad. Durante las semanas siguientes, las cosas empezaron a encajar. Liam fue diligente en asistir a sus turnos y parecía que a sus compañeros de trabajo les caía bien. Para fin de mes, había ahorrado lo suficiente para pagar el depósito de un pequeño estudio. No era gran cosa, solo una habitación con una pequeña cocina y un baño, pero era suyo. Me llamó desde la oficina de arrendamiento después de firmar los papeles, con su voz llena de algo que no había escuchado en años, orgullo. El día de la mudanza llegó rápidamente. Claire y yo lo ayudamos a empacar las pocas pertenencias que había traído a nuestra casa. Maddie y Ben nos seguían por todas partes, haciendo preguntas interminables sobre dónde iba el tío Liam y si podrían visitarlo. Cuando cargamos el coche y llegó la hora de irnos, los niños le dieron ese tipo de abrazos que solo los niños pueden dar, grandes, entusiastas y completamente sinceros. Liam parecía estar conteniendo las lágrimas mientras los abrazaba de vuelta. En el apartamento, descargamos todo y lo organizamos lo mejor que pudimos. Liam no tenía mucho, pero Claire había preparado una caja con cosas esenciales, platos, toallas y algunos alimentos básicos para empezar. Antes de irnos, le entregué un pequeño paquete envuelto. Dentro había una foto enmarcada de nuestro padre con nosotros dos cuando éramos niños. La miró por un largo momento antes de levantar la vista con una rara sonrisa apareciendo en su rostro. ¿Guardaste esto?, preguntó en voz baja. Papá hubiera querido que lo tuvieras, le dije. Asintió, colocándola cuidadosamente en el mostrador. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ajustes. Liam se adaptó a su nueva rutina, trabajando en la tienda y asistiendo regularmente al grupo de apoyo. Mencionó que empezaba a sentirse parte de una comunidad otra vez. El grupo le presentó a algunas personas que habían pasado por luchas similares y estaba encontrando consuelo en sus experiencias compartidas. Mientras tanto, cumplió su palabra con mamá. Para cuando recibió su segundo cheque de pago, había comenzado a hacer los pagos del préstamo para las reparaciones del coche. Mamá parecía reacia a confiar en él al principio, pero a medida que los pagos continuaban llegando, su actitud comenzó a suavizarse. No fue una reconciliación completa, pero era un comienzo. Un mes después de que Liam se mudara, visitamos su apartamento en familia. Los niños estaban emocionados de verlo nuevamente, corriendo dentro y haciéndose sentir como en casa de inmediato. Había agregado algunos toques personales al espacio, una vieja guitarra apoyada en una esquina y algunos pósteres de tiendas de segunda mano en las paredes. Claire trajo un regalo de inauguración, una pequeña planta que Maddie insistió en nombrar. Antes de irnos, durante la cena, Liam habló sobre sus planes para el futuro. Estaba considerando tomar clases nocturnas en el colegio comunitario para aprender un oficio, algo estable que pudiera llevarlo a un trabajo mejor remunerado. No tenía todos los detalles resueltos aún, pero el hecho de que estuviera pensando tan a futuro era un gran cambio comparado con cómo estaba hace unos meses. Al irnos, Maddie le tiró de la manga y preguntó, ¿vas a venir para Navidad este año? Liam se rió, levantándola y prometiendo que no se la perdería. Ben se unió rápidamente, haciendo planes para lo que harían juntos la próxima vez. Ver lo felices que estaban los niños de tenerlo de vuelta en sus vidas solidificó algo para mí, lo que haya pasado en el pasado, Liam es familia y la familia no se rinde el uno con el otro. Durante los meses siguientes, Liam continuó construyendo sobre su progreso. Comenzó a ahorrar regularmente, llevando un registro de sus gastos en un cuaderno que le di. Para el verano, tenía suficiente dinero ahorrado para manejar pequeñas emergencias sin entrar en pánico. Esa estabilidad le dio confianza y, por primera vez en años, parecía tener el control de su vida. Una noche, recibimos una sorpresa por correo, una tarjeta de agradecimiento de Liam. Dentro había escrito una nota sincera, agradeciendo a Claire y a mí por todo lo que habíamos hecho por él. Hablaba sobre lo perdido que había estado y cómo nuestro apoyo lo ayudó a encontrar su camino de nuevo. Era simple, pero genuino, y significaba más de lo que probablemente se daba cuenta. A medida que avanzaba el año, las festividades se acercaron, trayendo consigo la promesa de una nueva tradición familiar. Liam se unió a nosotros para Acción de Gracias y,
cuando llegó la Navidad, se sentía como si nunca se hubiera ido. Los niños insistieron en que ayudara a decorar el árbol y pasó horas construyendo sus nuevos juguetes en la mañana de Navidad. Mirando hacia atrás, es difícil creer cuánto hemos avanzado. Hace unos meses, Liam vivía en su coche, apenas sobreviviendo, ahora es independiente, planeando su futuro y nuevamente parte de nuestras vidas. No fue un camino fácil, pero valió la pena verlo reconstruir su vida. Me recordó algo que casi había olvidado: la familia no es perfecta, pero vale la pena luchar por ella. Mientras estábamos juntos en la noche de Navidad, compartiendo historias y riendo como solíamos hacerlo, sentí un orgullo silencioso por mi hermano. Todavía tiene un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sé que estará bien.